Daniel. La semana pasada vimos Daniel 9. Hoy día vamos a continuar profundizando un poco más sobre esta profecía que recibe Daniel de parte de Dios, pero también ver el capítulo 10, en donde de algún modo apreciamos lo que implica recibir una revelación como la que le ha dado Dios a un hombre común y corriente, con cualidades que también nosotros podemos tener, como es la de tener un corazón apartado para Él, poner nuestro oído con una frecuencia de sensibilidad para poder entender lo que Él nos dice, y sin duda que esto provoque en nosotros un cargo por el que también hoy día pidió Cristian y constantemente hemos estado pidiendo que otras personas puedan oír no solo el Evangelio, sino también algunos que ya son creyentes puedan ser tocados por la palabra con mayor profundidad y que esto provoque también en ellos decisiones que sean para la gloria de Dios. Pues bien, el capítulo 9 yo creo que es uno de los capítulos más especiales que tiene la Biblia, donde nos relata una profecía que recibió como visión Daniel, y nos podemos dar cuenta de que es una profecía que tiene rasgos humanitarios, es decir, llega a prácticamente toda la humanidad, y está dirigida fundamentalmente a toda la humanidad, en especial todo lo que tiene que ver con lo que sucede entre la semana 69 y el inicio de la semana 70. También podemos apreciar algo que es muy importante y que es necesario entender y saber. En el capítulo 9 se empieza a hablar del cuerpo pequeño. El cuerpo pequeño es simplemente el anticristo, ¿sí? Y esto significa también que entra en acción visiblemente alguien del cual nosotros hemos oído, sabemos que está presente en el mundo porque él es el príncipe de este mundo, pero ya toma acciones mucho más poderosas, más sustanciales, más evidentes y sin duda más desastrosas. La semana 70, o la profecía de las 70 semanas, se dividen en, podríamos decir, cuatro grupos. Desde el versículo 1 podemos empezar a ver que Dios nos empieza a relatar algo que es asombroso. Y esta profecía se divide en 7 semanas, que equivalen a los 49 primeros años, que le toma al pueblo de Israel reconstruir por segunda vez el templo. Esta es una orden que recibió Nehemías y que fue desarrollada tanto por Nehemías como por Esdras para que se reconstruyera de nuevo el templo. Terminadas los 49 años, comienzan las 62 semanas siguientes, que equivale a 434 años, que culminan con la muerte de Jesús. y en ese momento también, en breve tiempo, es destruido el segundo templo. Por lo tanto, en ese momento, al final de las 62 semanas, ya no hay templo para hacer el sacrificio. ¿Ok? Luego viene un paréntesis, que es el paréntesis en donde aparece la iglesia. ¿Okay? Y la iglesia es conformada por todos aquellos que, desde el momento en que Pedro recibe por primera vez la instrucción de predicar, y el Espíritu Santo se empieza a posar ya definitivamente en aquellos corazones donde el hombre decide abrir para que entre Jesús como Señor y Salvador. Y este periodo de tiempo, es aproximadamente 2000 años, está prácticamente llegando a su final. Y de ahí comienza una última semana, que es la 70 semana, que se divide en 2 periodos de 3,5 años cada periodo. Uno se llama tribulación y el otro se llama gran tribulación. ¿Cuándo comienza esta última semana, que es la semana 70? Comienza justo cuando la iglesia es arrebatada por Dios para el cielo a través del sonido de la trompeta. Su iglesia es llevada para comenzar otros 2 aspectos y eventos que son
en algún momento parte también de nuestra predicación, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pues bien, al final de la semana 70 se cumple la profecía también y la promesa de Dios de venir por segunda vez a la tierra, y desde ese momento comienza lo que Apocalipsis llama el milenio, y al final del milenio se hace mención a que la tierra va a ser destruida, y de ahí vienen y aparecen cielos nuevos y tierra nueva, y obviamente antes de que suceda eso está el juicio del trono. Ahora, Daniel 9 se divide en tres grandes grupos de versículos. Del 1 al 3 se nos dice que Daniel está leyendo la palabra, está buscando en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Antes, en el tiempo en donde estaba Daniel, eran pergaminos que tenían libros escritos por judíos, pero fundamentalmente lo que está leyendo Daniel probablemente sea Jeremías 25, 11 y 12. Y Jeremías 25, 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aquí habla de 70 años y no de 70 semanas, porque esto es antes de la visión que está recibiendo Daniel. Pero, y dice, y en el versículo 12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. La tierra de los caldeos se refiere a lo que hoy día nosotros conocemos como Irán e Irak, y podemos ver que hoy día es una tierra desierta, es una tierra bajo maldad, es una tierra que, aunque puede de alguna manera tener alguna prosperidad económica por el petróleo que tienen, viven en un colapso a nivel mayoritario. Con esto lo que está diciéndonos Dios a través de lo que está pasando con Daniel en Jeremías al leer esto, es que no solo Daniel se ve impactado porque lo que ya ocurrió, ¿sí? Él ya lo vivió, y hoy día él está viviendo algo que se viene por delante, que también es parte de lo que Dios le está enseñando. Cuando nosotros, como creyentes, optamos por la lectura de la Biblia y tenemos una disposición no solo a ser impactados por ella, sin duda que Dios se revela. Y cuando Dios se revela y nos habla acerca de lo que Él quiere enseñarnos, esto produce en nosotros no solo conmoción, emoción, sino también produce el deseo de querer seguirlo. Y eso es lo más importante. Bueno, en estos tres primeros versículos nosotros vemos que Daniel está haciendo eso, está leyendo, ¿sí? Después, entre los capítulos 4 y 19, Daniel ora. Eso es lo que hace en esos capítulos, es orar. Y aquí hay que detenerse también un poco para saber la forma en que él está orando. Él está orando bajo una, podríamos decir, absoluta convicción de que tiene que confesar. ¿Y qué confiesa? Confiesa los errores, confiesa los pecados, confiesa las iniquidades, confiesa la desobediencia, y no solo de él, sino también del pueblo. Esto él lo tiene totalmente abrumado, ¿ok? Pero también hace algo que también nosotros debemos hacer. Nosotros cuando oramos no solo debemos decir las cosas malas que hemos hecho, las cosas que afectan nuestra comunión con Dios, sino también confesar en lo que creemos. Cuando yo le digo a Dios, yo he hecho esto malo, y te pido, Señor, que me ayudes a remediarlo, yo confieso también que sé que Él, si yo le doy la autoridad, lo va a poder hacer en mi vida. Por lo tanto, también confieso que estoy seguro de que en su capacidad absoluta, poderosa, divina, llena de misericordia por mí, me va a ayudar a sacar adelante esos errores de mi vida y me va a ayudar a cambiarlos para su gloria. Y finalmente, en los capítulos 20 al 27, Daniel recibe la visión que ya compartimos, ¿ok? De esta profecía llamada las 70 semanas. Pero comienza ahora un capítulo diferente. Comienza un capítulo
fácil de leer, pero difícil de entender. Y es el capítulo 10. Y este capítulo 10 trae también mucha enseñanza que yo espero en todo lo que yo les vaya compartiendo, les quede fácil de digerir, fácil de entender y comprender que es un capítulo que está precisamente escrito para nosotros, para el tiempo en que nosotros estamos viviendo, para la situación presente que estamos experimentando. Esta situación de repente va a cambiar, esto que estamos viviendo a nivel mundial va a parar, va a llegar otra pandemia, ¿sí? Que puede ser económica, o tal vez otros desastres, tal vez naturales, da lo mismo. Lo que no va a cambiar es el desastre moral que está viviendo el mundo, y es hacia dónde el mundo está tratando de llevar a cada uno de los seres humanos bajo una convicción poderosamente terrible, que es una distracción que está provocando Satanás a través de la magnitud de los poderes gubernamentales, de comunicación, sociológicos y sociales que el mundo está viviendo. Vamos a comenzar entonces a leer este capítulo 10 e ir descubriendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Balsasar. Aquí vemos al tiro el nombre pagano que le pusieron a Daniel, le pusieron Belsasar. Belsasar significa Baal te proteja. Imagínate el nombre que le pusieron a Daniel. Por eso él dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. O sea, yo me llamo Daniel, ¿sí? No Belsasar, así me pusieron. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aquí llama la atención, primeramente, lo que tiene que ver con conflicto grande. Cuando tú pecas, tú puedes afectar no solo tu vida, sino a lo mejor el grupo donde tú vives, el hogar donde tú vives, el lugar donde tú te mueves habitualmente. Ese es un conflicto, pero podríamos llamar un conflicto pequeño, que tiene cierta limitancia, podríamos decir geográfica, de donde las consecuencias de este pecado pueden llegar a afectar. Pero cuando Daniel escucha que este es un conflicto grande, está hablando de que es un conflicto que abarca toda la humanidad, es un conflicto que probablemente está llevado al plano de las comunicaciones. Si tú te das cuenta, las comunicaciones no hablan de Dios, hablan de dioses de diferentes tipos, no hablan de la moral de Dios, hablan de la amoralidad, con tintes, entre comillas, amorosos. Hablan también de que el hombre es el capaz y el capacitado para sacar este mundo adelante. No comprenden que somos creados y que el mundo pertenece al Creador, y nosotros como criaturas no podemos decirle al Creador lo que vamos a decidir hacer por algo que él ya hizo. Por lo tanto, esto es lo primero que podemos resaltar en el primer versículo del capítulo 10. Y continúa diciendo, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Mira, Daniel está recibiendo una revelación, una visión tan extrema, ¿sí?, que lo ha dejado abatido. Saber que no solo su pueblo fue invadido, expropiado, no solo se destruyó su hogar, su casa, sus planes, su familia, no solo murieron judíos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, no solo se está dando cuenta de la dispersión, sino que también ha recibido la gran visión, la gran profecía de que el Mesías que el pueblo judío está esperando, ¿sí?, en el final de la semana 62, va a morir. Y dice ahí, y va a venir, y va a seguir habiendo destrucción y persecución sobre Israel y sobre el pueblo de Israel. Nada de ellos
va a ser solucionado ahora en breve. Este peso de revelación sobre su corazón, sobre su mente, ha producido que él tenga, por espacio de 21 días, un desgaste emocional, una aflicción profunda, tanto así que dice, no comí, ¿sí? Manjar delicado. Recuerden que Daniel pertenecía prácticamente a la aristocracia de Babilonia, porque fue llevado como un muchacho muy inteligente, fue preparado para que sirviera y finalmente está sirviendo, podríamos decir, como en el mismo gobierno. Pero era así todo por la aflicción que estaba sintiendo, dice que no comió manjar delicado, no entró en él carne ni vino, ni tampoco se ungió con ungüento hasta que se cumplieron los 21 días. Y en el día 24 del mes primero estaba, dice él, a la orilla del gran río Hiddekel, que es el río Tigris, ¿sí? Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Imagínate cuando Dios trae a nosotros pruebas de diferentes índoles, de salud, de, de, de trabajo, de falta de recursos económicos, falta de recursos absolutamente naturales. Cuando Dios trae, por ejemplo, el que se pierda un ser querido, cuando Dios trae separación, cuando Dios trae, en fin, cualquier tipo de prueba. Cuando nos quedamos, probablemente como debe estar sucediendo con muchos creyentes hoy día, sin trabajo, esto trae una desazón, una aflicción, una angustia, trae una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y es una gran prueba. Y esta prueba, cuando la reciben los creyentes, puede tener dos posibilidades. Que nosotros entendamos que es una prueba para la gloria de Dios y que de esto vamos a salir adelante y que va a traer por consecuencia que Él considere quiénes somos, o puede traer por consecuencias que el creyente que está recibiendo esta prueba se vea tan ofuscado que en lugar de orar para confesar y confesar el poder de Dios y creer que a pesar de todas las situaciones que está viviendo y todo lo que está pasando va a salir adelante, provoque en él el rechazo. Y en la oración, la queja. Y en la queja, el disgusto. Y el disgusto, el decir simplemente, ¿sabes qué, Dios? No creo, no confío. Y se aparte. Bueno, esto está pasando con Daniel. Daniel dice, y solo yo, dice, y solo yo. Tú sabes que el camino como creyente es solitario. Yo tengo a mi esposa Emi, pero ella tiene que tomar su propia decisión con respecto a seguir a Cristo. Yo no puedo decidir por ella. Emi puede tomar la decisión de seguir a Cristo, pero no puede decidir porque yo siga a Cristo. Por lo tanto, la decisión de vivir para el Señor es individual y siempre va a ser individual. Y por eso también aquí recalca, y solo yo, dice Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Bueno, eso está pasando hoy día. Muchos creyentes no están entendiendo lo que está ocurriendo. Muchos creyentes no entienden por qué Dios permitió o está permitiendo lo que está ocurriendo en el mundo. Muchos no van a entender lo que se viene por delante y obviamente muchos van a huir y se van a esconder. ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Y simplemente la manera de esconderse es no considerándolo. Pero algunos, y esos van a quedar solos, van a tomar la decisión de seguir siendo fieles
a Dios. Y dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Yo puedo tener una prueba en mi vida, puedo recibir una mala noticia, puedo recibir, en fin, puras cosas que son en definitiva graves, ¿sí? Y que me pueden dejar totalmente abatido. Yo en mi vida como creyente he pasado por muchas etapas así, y de todas, gracias a Dios, Él me ha librado. Pero cuando me han sucedido, ¿sí? Yo no me puedo comparar con Daniel, pero sí puedo darme cuenta de que yo me veo reflejado, porque en él sus fuerzas se cambiaron en desfallecimiento y no tuvo vigor alguno, y yo muchas veces me he sentido así. Ustedes no. Cuando viene una prueba, salimos a cantar, a estar felices, a saltar de alegría. No, nos afecta, somos humanos. Pero continúa en el versículo 9 diciendo, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Esto es como que Dios le hubiese dicho a Daniel, hubiese permitido a Daniel, Daniel, duerme un rato, ¿sí? Duerme un rato. Mañana continuamos. Mañana te explico. Cuando nos pasan las cosas graves en nuestra vida, lo primero que queremos y nos volvemos ansiosos es querer una respuesta, de manera inmediata. Lo mismo sucede cuando tú oras. Quieres que Dios te responda de manera inmediata. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene también la capacidad de poder hacerte ver que todo requiere de repente de maduración. Y por eso es tan hermoso lo que le está diciendo o le está permitiendo Dios a Daniel. Le dice, cae, Daniel, en profundo sueño, duerme un rato, con tu rostro en tierra. Ya vendrá el día de mañana y podré seguir explicándote. En el versículo 10 dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¿Tú te imaginas? Es como Daniel diciéndole, sin palabras, diciéndole a Dios cómo se sentía y que de repente una mano lo toque. Que de repente cuando tú estás en medio de esta aflicción por la que puedes estar incluso hoy día pasando, sientas que Dios te toca. Y Dios te toca y te pone en la posición de humillación que se requiere para tener la fidelidad y la respuesta apropiada a Dios. Y esta posición es de rodillas, ¿sí? Sobre las palmas de tus manos. Y le dijo, Daniel, varón muy amado. Eso te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. En medio de cualquier dificultad que estés pasando, si tú tienes un corazón apartado para Él y una disposición de sensibilidad para oír su voz, Dios te está diciendo, después de tocar tu hombro, eres muy amado. Eres especialmente amado. Y le dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Cuántas veces yo he recibido un versículo de aliento? Ese es Dios hablándome. ¿Cuántas veces he recibido un versículo con una promesa? Ese es Dios prometiéndome. ¿Cuántas veces ese versículo me ha hecho temblar de emoción, al escuchar y sentirme avergonzado de estar leyendo una promesa en la que yo no estoy confiando, en la que no estoy creyendo? ¿Cuántas veces me he sorprendido de ver una promesa que no sabía que era para mí, que no sabía que estaba en la Biblia, porque a lo mejor no leí ese libro, ese capítulo, ese pasaje? Por eso es tan importante cuando comienza la visión de Daniel, hacer notar que Dios dice que Daniel estaba leyendo. Y a través de esa lectura, ¿sí? Él quedó impactado. ¿Cuántas veces yo les he dicho en la prédica, no se trata de leer mucho, se trata de leer profundo,
Se trata de leer a lo mejor un versículo, pero buscar todo lo que está detrás de él, buscar lo que realmente Dios te quiere decir a través de ese versículo. Cuando Dios toca tu hombro, para darte ánimo, pero también para ponerte en la posición de humillación que se requiere, también te dice, ¿sí? Escucha, entiende, presta atención. Esto es lo que yo tengo para ti. Y lo que Él tiene para ti siempre, siempre será de bendición. Y aunque como Daniel, ¿sí?, se puso en pie temblando, así también muchas veces nosotros quedamos paralizados, temblando, entre impávidos, sorprendidos, gozosos de leer alguna promesa que Dios nos esté haciendo cuando estamos experimentando alguna situación crítica en nuestra vida. Entonces me dijo, Daniel, no temas, y esto es extraordinario, dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto quiere decir, amigos míos, que desde el momento en que tú tomaste la decisión de ser fiel a Dios, que tomaste la decisión de decirle a Dios, he aquí, ¿sí?, ¿qué debo hacer? Como Abraham, ¿sí? Y cuando tú tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a seguir a ti, y voy a empezar a sacar todo aquello que es escoria, todo aquello que el mundo ha estado tratando de meterme en mi corazón, ideas, filosofías, dogmas, cosas que de repente lo único que hacen es obstruir tu camino a tener una comunión preciosa, perfecta y profunda con Dios. ¿Conocen ustedes el Padre Nuestro? La mayoría de nosotros lo conoce. Ese nombre, a esa oración se lo pusimos nosotros. En el canon dice Padre Nuestro. Y sabemos que no se trata de repetición. El Padre Nuestro no se trata de repetir. El Padre Nuestro es un esquema de cómo debemos orar. Y todo el Padre Nuestro tiene un significado que va mucho más allá de lo que dice en los versículos en donde está escrito. Lo mismo te está diciendo aquí Dios. Dios te está diciendo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Cuando yo oro y dispongo mi corazón, tengo que tener la certeza de que cuando yo empecé a hablar, aun cuando yo ya no decía lo que venía por delante en mi oración, ya Dios me estaba oyendo. Y no solo me estaba oyendo, ya sabía lo que yo iba a decir, porque Dios conoce mi corazón, ¿sí? Y a causa, dice, de tus palabras, yo he venido. En el versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Eso también es extraordinario, porque aquí entra a tallar aquel que está en contra nuestro, que en la profecía se le llama cuerno pequeño. Es Satanás, pero no es solo Satanás, son todos los demonios, son todos los ángeles caídos. Ahora, ¿cómo es él? Él es refulgente, es una luz que brilla, o sea, que enceguece, pero también que aturde, y no solo eso, sino que de repente te atrae y te deja boquiabierto, te entusiasma, te llena tu mente de tentación, hasta cuando tú de repente la tentación la llevas a que esto se transforme en un pecado. El ser tentado no es pecado. Lo que provoca la tentación produce el pecado. Por lo tanto, mira qué tuvo que hacer Dios. Y mira lo que le dice a Daniel. ¿Sí? Satanás, ¿sí?, durante 21 días, y él, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
O sea, siguió ahí Daniel, pero con una ayuda sobrenatural. Seguimos acá nosotros, y ten la certeza de que hay ángeles guardándote, ayudándote. Pero no va a suceder si tú sigues, no va a suceder si tú no tienes a Jesús como tu primer amor. No va a suceder cuando tú no tienes a Jesús, ¿sí? Y te abocas a la obediencia a su palabra, y no mezclas, ¿sí? Diferentes doctrinas, ¿sí? Porque al final va a llegar el punto en que tú vas a no darte ni cuenta y a la profecía le vas a estar agregando algo o le vas a estar quitando algo. Y cuando eso sucede, Dios dice que somos tibios. No somos ni fríos ni calientes. Dios prefiere que seas frío o caliente. Pero tibio, no. A aquellos que se vuelven tibios, ¿sí? Y su doctrina es pura tibieza, Dios dice que los va a vomitar. Les provoca repulsión. Seguirán siendo hijos. No perderás tu calidad de ser salvo si has recibido a Cristo por una desviación, pero sin duda que no vas a poder tener lo que tiene Daniel, y que es tan simple como lo dice en el versículo 13. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales, vino a ayudarme. En el versículo 14 dice, ha venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Cuáles días? Estos días. Esto es lo asombroso de esta profecía de las 70 semanas, que está dada para nosotros, está enviada para nosotros, está enviada para que nosotros hoy día estemos viendo y estudiando y observando que lo que en su momento Daniel comprobó al leer Jeremías que había sucedido, ¿sí? Nosotros estemos comprobando también que todo lo que pasó en los primeros 49 años y después en las 62 semanas siguientes, que culminó con la muerte de Jesucristo, fue verdad. Por lo tanto, lo que viene también será cierto. Dios lo va a llevar a cabo. Su agenda es inamovible. Él tiene fechas determinadas. Que nosotros queramos creer que este mundo va a continuar, que va a haber un cambio en la mente de las personas y todo el problema climatológico y ecológico se va a solucionar, son simplemente ideas impuestas por el mundo, donde el príncipe de este mundo es Satanás, porque Dios lo ha permitido así por un tiempo, está invadiendo la mente de los creyentes. El mundo va a ir de mal en peor, no tiene otro designio de parte de Dios. Si tú quieres creer otra cosa, estás haciendo todo lo contrario que Dios te está pidiendo que hagas. Y todo lo contrario es no humillarse, no orar, no permitir que Dios te ayude con esa ayuda sobrenatural que viene solamente de parte de Él. En el versículo 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, me permitió decir algo, me permitió hablar, me permitió responder. Entonces dice Daniel, abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y ya no me queda fuerza. Si ocurre una desgracia en tu vida, si las cosas se empiezan a poner mal, si se derrumba tu hogar, si se derrumba o se rompe una relación, si te quedas sin trabajo, si algún ser querido parte de manera abrupta al cielo, si de repente te quedas sin dinero, obviamente que necesitas la ayuda de Dios, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando todas estas cosas todavía están? ¿Qué pasa si todavía no has perdido tu trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Qué pasa si todavía tienes salud y estás recibiendo el recurso económico que necesitas para vivir el mes siguiente?
si tu familia está unida, si no hay nadie enfermo, en fin, tienes todas las cosas. Probablemente no puedas salir de vacaciones porque no puedes tomar un avión, pero está todo normal. Cuando está todo normal, uno se olvida de Dios. Esto sucede, esto de tener esta presencia divina, esto de sentir y experimentar que Dios está cerca tuyo, ocurre solamente en un solo lugar. Se llama Valle de Sombra de Muerte. Así lo menciona el Salmo 23. ¿Sí? Por lo tanto, es ahí donde nosotros requerimos de su ayuda. Pero cuando pasamos por un valle de sombra de muerte y Dios nos lleva a los pastos, ¿sí? al refrigerio, no significa que te tengas que olvidar de esto, sino que tienes que ahí tomar un compromiso, una decisión de seguir viviendo de la misma manera como viviste en el momento en que pediste ayuda, es decir, humillado, es decir, orando, es decir, leyendo, es decir, entendiendo, es buscando su sabiduría. Algo que lamentablemente muchos de nosotros se nos olvida cuando Dios nos saca de la prueba. Y dice el versículo 17, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. ¿Te ha pasado alguna vez que bajo la situación que estás viviendo ya no te quedan ganas ni siquiera de orar? ¿Te ha pasado alguna vez que bajo toda esta preocupación que te puede traer una prueba, tu mente de lo único que se llena es de buscar soluciones y no de buscar al que la puede solucionar, que es Dios? ¿Te ha pasado que quedas abatido? Pues bien, así se encontraba Daniel, así muchas veces también nos encontramos, pero va a llegar Dios, que te va a tocar tu hombro, que te va a poner de rodillas, que te va a poner el rostro sobre tierra, que te va a levantar y que te va a tocar tu boca y te va a decir, ¿sí? Aliéntate. Desde el momento en que oraste, yo ya he oído y he enviado a mis ángeles a custodiarte, a protegerte, a salvarte, a sanarte, a restaurarte. Job pasó por algo tremendo y después su restauración, su prosperidad fue al doble. Lo único que no se entregó al doble fueron sus hijos, porque cuando Dios los quitó de este mundo, los dejó en el cielo, por lo tanto nunca los perdió. En el versículo 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Eso quiere decir que Dios no se va a cansar de tocar tu hombro. No se va a cansar de volver a ponerte en pie. No se va a cansar de tocar tu boca para que puedas hablar. Y hablar no solo para orar, sino para reconocer, para decir quién es Dios en tu vida, quién es Jesús, ¿sí? Para decirle al mundo que Él es tu Salvador y tu Señor, y que no te avergüences de decir que eres cristiano y que ya dejaste las doctrinas pasadas, que tu vida anterior antes de conocer a Cristo no sirvió de nada, que hoy tienes vida y vida eterna simplemente porque hoy día tomaste la decisión de recibir a Cristo. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, dice Daniel, y me dijo, muy amado, lo vuelve a repetir, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido, tengo la capacidad de oír, tengo la capacidad de entender, pero sabes, escucha lo que le está diciendo, no solo a Daniel, sino que le está diciendo a ti, le está diciendo a mí, le está diciendo a todo el pueblo de Dios, a todos los que son sus hijos, a todos aquellos que han recibido a Cristo y hoy día son salvos. Les dice, esfuércense y aliéntense. No hay otra opción. El Señor quiere esforzarte, quiere alentarte, quiere hacerte vivir, quiere hacerte brillar, quiere que seas una luz. Y una luz no se puede poner a ras de piso, se tiene que poner sobre el monte para que todo el mundo la observe, la vea, la siga. Y no te van a seguir a ti, van a seguir al que está brillando en ti, que es Jesús. En el 20 dice, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, no van a parar los ataques, no van a parar las situaciones, no se va a acabar esta pandemia y va a llegar tiempos felices, van a venir otras.
esta pandemia es de salud, la otra que viene es de económica, va a llegar otra que se llama a nivel social, va a llegar otra pandemia que va a ser a nivel del clima. Hoy día nosotros no tenemos agua. Tal vez tú todavía puedes abrir la llave y pertenezcas al tercio del mundo que tiene la posibilidad de abrir la llave de su grifo y tener agua a las 24 horas del día. Los 2/3 del mundo hoy día no tienen, o por lo menos les falta. Algunos simplemente no tienen, otros tienen que tener el agua racionada. Hoy día no está lloviendo. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos orando porque llueva, perfecto, y probablemente Dios va a hacer llover, pero ya nunca va a ser lo mismo. Por lo que yo les estoy diciendo, Dios tiene un plan, tiene una agenda, y esa agenda no se revierte porque nosotros le digamos al Señor, Señor, por favor, haz que este mundo vuelva a tener la capa de ozono, y que todos tengamos agua, y que todos vivamos felices, y que tengamos alimento, porque el mundo está contaminado, el mundo está con un cáncer, ese cáncer se llama maldad, y esa maldad la provoca el pecado, y el pecado lo introdujo Satanás, y Satanás se ha ocupado de que el pecado sea masivo. Por lo tanto, Dios tiene que llevar al mundo al extremo de llegar a que comience la semana 70. Y esa semana 70, Dios dice, voy a sacar a mi pueblo, lo voy a arrebatar, se van a venir conmigo y se van a encontrar conmigo en las nubes para que no experimenten lo que yo voy a permitir que el mundo experimente, que es la tribulación y la gran tribulación. Esa semana 70 que se divide en 3 años primero, 3 años y medio y 3 años y medio después. Recuerda, el templo está destruido, el segundo templo. El primero lo construyó Salomón. El segundo, Esdras y Nehemías. Hoy día falta el tercer templo. La profecía dice que se tiene que hacer el sacrificio, se tiene que retomar el sacrificio. Si no hay templo, no se puede retomar el sacrificio. Pues bien, para aquellos que les interesa la profecía y quieren estudiar más, pueden buscar en la web Instituto del Tercer Templo y van a ver un video donde aparece cómo va a ser construido lo que ya está planificado, el tercer templo. ¿Por qué se está construyendo? ¿Por qué el pueblo de Israel lo quiere? Porque necesitan el sacrificio, pero no para que se cumpla lo que está diciendo la profecía, porque de esta profecía ellos no hablan como pueblo de Dios, porque ellos consideran que el Mesías todavía no viene, aún lo esperan. Y resulta que Daniel dijo, al cumplirse la profecía en la semana 62, ahí será muerto. ¿Quién? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el Mesías prometido para Israel. Cuando nosotros leemos en la profecía del capítulo 9 de las 70 semanas, dice que se va a acabar el pecado. ¿Y el pecado se acabó dónde? En la cruz, porque ahí Jesús venció por ti a la muerte, que es la paga del pecado. Luego continúa diciendo, en el versículo 21, que es el último de este capítulo que vamos a ver hoy día, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Vamos a ver Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí dice, porque no tenemos lucha contra hombres, ¿sí? Yo no tengo lucha contra el vecino, no tengo luchas contra un jefe, no tengo luchas contra alguien que sea de mi familia, un pariente, no tengo luchas contra el gobernante de este país o los gobernantes del mundo, no tengo luchas contra aquellos que producen injusticia. Aquí dice Dios, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son aquellos que provienen del cuerno pequeño. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, ¿sí?, lo siguieron un tercio de los ángeles. A esos ángeles Dios les llama ángeles caídos. ¿Quiénes son? Son demonios. Nosotros no los vemos, pero están. Y tú cuando te trenzas con alguien, no te estás trenzando con la persona que tú estás viendo. Estás teniendo una lucha con seres diabólicos, espirituales en las regiones celestes. Por lo tanto, ¿quién tiene que luchar? No eres tú. Es un Gabriel, un Miguel o los ángeles que tiene Dios que va a enviar para poder pelear tus batallas. ¿Cómo tú vences? Apoyando lo que está haciendo Dios. ¿Sabes cómo vence Dios? Dios vence con amor. ¿Sabes cuál es tu comportamiento con aquellos que te estás enfrentando porque crees que la lucha es contra ellos? Es con amor. ¿Sabes cómo se hace eso? Orando. ¿Sabes cómo puedes recibir respuesta a tu oración? Cuando tienes sensibilidad a la voz de Dios. ¿Sabes cómo se recibe la sensibilidad de Dios? Con una decisión, vivir para Él. Por lo tanto, ¿sí?, cuando Satanás quiere infectarte, ¿sí?, y de manera muy sutil lo está haciendo, hoy día todo el mundo está pendiente de las noticias, de las comunicaciones, escucha si aparece Dios, ¿no aparece Dios? Escucha quién aparece, el hombre, ¿sí? Escucha de las bondades del hombre, los esfuerzos del hombre, vamos a encontrar entre todos la solución, vamos a encontrar la vacuna, y después va a venir la lucha por la vacuna, ¿quién la recibe primero? Ahí tú ves de nuevo el egoísmo del hombre, y porque simplemente no se va a poder solucionar. Después de eso va a venir otro bicho, otro virus, otra situación. Ténganlo presente. Por eso cuando te empiezan a infectar, vamos a leer Efesios 5, 10 al 12. Dice, cuando escuches algo, comprueba si es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Qué palabra tan impresionante la que nos comparte el Señor a través de lo que dice Pablo. Comprueba. ¿Cómo compruebo si nunca he leído? ¿Cómo sé si es verdad, ¿sí?, lo que me están diciendo los hombres? Porque simplemente le dan un tinte espiritual o divino, según ellos. ¿Cuántas veces hemos leído versículos que te dicen, wow, esto está diciendo Dios y esto es lo que están haciendo los hombres? Bueno, te está diciendo Dios, esto es lo correcto y ellos están haciendo lo incorrecto. Si tú lo sopesas con respecto a lo que dice la palabra, ¿por qué los sigues? ¿Por qué los avalas? ¿Para caer bien? ¿Para que no te saquen de un círculo de amigos? ¿Para que no se rían de ti? Noé estuvo durante toda la construcción del arca recibiendo burla, burla tras burla, burla tras burla. Finalmente él en un momento cierra el arca y la gente se empezó a reír y burlándose de Noé le decían, ¿y dónde está la lluvia? ¿Dónde está el diluvio? ¿Dónde está el agua? Y empezó a caer, poco a poco, gota a gota. Y se empezaron a dar cuenta que lo que había predicado Noé durante tantos años se estaba haciendo realidad. Y ahí empezaron a pedir que por favor Noé abriera la puerta. Cuando la puerta Dios la cierra, ya no la abre. Tuviste tu oportunidad. Por eso Dios dice, hoy es el tiempo para oír. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el momento. No mañana. No es, lo voy a pensar. Ni siquiera le podemos decir a Dios, pero Dios, tú no sabes dónde estoy viviendo, la gente que me rodea. Si yo llegase a decir que soy cristiano o cristiana, si yo llegase a decir que soy salvo, que he recibido a Cristo, ¿sí?, que tengo vida eterna, me van a decir que eres un arrogante. Dios, me van a segregar, me van a separar. Pues bien, Daniel dice, y quedé yo solo. A todos los demás les vino temor, les vino angustia, les vino pavor, y se escondieron, se ocultaron, se arrancaron. Es extremadamente impresionante lo que Dios nos está diciendo.
Es extremadamente impresionante lo que Dios nos está pidiendo. Pero también es sumamente fácil tomar la decisión, ambas decisiones. La de seguir a Cristo y seguirlo de la manera en que Él te pide que lo sigas, o huir de Cristo, porque prefieres tener la amistad del mundo que la preciosa, valiosa, entrañable, inigualable amistad de Jesús. ¿Qué se necesita para seguir a Cristo? Solo una cosa, ser fiel. Dios dice, si eres fiel hasta la muerte, te daré la corona de justicia. Si eres fiel, vas a procurar llegar a la meta, al supremo llamamiento que es Jesús. Llegar a la meta, cruzar la meta. Y cuando crucemos la meta, ¿sí? Yo quiero oír su promesa. Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho ahora te pondré. Puede que tengas mucho, puede que tengas poco, puede que tengas, no sé, pero no es suficiente si no tienes a Cristo. Ahora, si tienes a Cristo, lo que Él te dé, extraordinario. Porque si lo administras de la manera en que Dios quiere, dice Dios, vas a ser rico. No hay mayor riqueza, no hay mayor placer que poner tu cabeza en la almohada y en paz acostarte y asimismo dormir, porque entiendes, sabes, y es una promesa tuya, que vas a poder vivir confiado, porque Él, Dios, sustenta tu vida. Él, Dios, sustenta tu vida. Estamos en Daniel 10 y voy a repasar ciertos versículos. Dice el versículo 7, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Versículo 8, quedé pues yo solo. Versículo 10, he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Versículo 11, él me dijo, Daniel, varón amado, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Versículo 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Versículo 16, pero he aquí uno con semejanza al Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Versículo 19, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Si hoy tú aún no has tomado la decisión de ser hijo de Dios, si tú aún, siendo creyente, no has tomado la decisión de servir a Dios y ser un discípulo de Dios, ser un siervo de Dios, quiero orar para que en ambos casos tú tomes la decisión acertada. Si hay personas que están oyendo, tú que estás oyendo, y aún no conoces a Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, y Él te conduce a la vida eterna. Solo tienes que reconocer que Jesús murió en la cruz por ti. Solo tienes que reconocer que la paga del pecado es la muerte,
y que tú eres pecador, y que Jesús en su gran misericordia te está acercando a Él, te está pidiendo que vengas. Él está diciendo, porque de tal manera te amo, que he dado a mi Hijo Jesucristo para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tenga vida eterna. Él te está diciendo que hay una promesa, que aquel que tiene al Hijo tiene la vida, pero también te está advirtiendo que aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. No esperes que se cierre la puerta. Abre tu corazón. Él está llamando. Quiere cenar contigo y quiere que tú cenes con Él. Dice Dios que si tú hoy día te dejas adoptar, vas a ser parte de su familia, porque Él va a dar la potestad de que seas salvo. Voy a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por oír este mensaje. Te doy gracias, Señor, por decirme que tú estás a la puerta de mi corazón deseando entrar. Te doy gracias, Señor, porque me has dicho que el pecado tiene una consecuencia, que es la muerte eterna. Pero te doy más gracias, infinitas gracias por tu misericordia al decirme que Jesús pagó por mí en la cruz y que si yo acepto ese sacrificio que Él hizo por mí, yo tendré vida eterna. Solo tengo que desear, querer y añorar que Jesús entre en mi corazón para que sea Él mi Señor y mi Salvador. Por eso hoy día yo te pido, Jesús, entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Y permite, Señor, que de ahora en adelante viva de acuerdo a tu petición, Señor, para que me puedas decir, Hijo amado, para que me puedas decir que me das la fuerza, para que puedas tocar mi hombro, para que me puedas levantar, para que me puedas poner de pie, pero también siempre, Señor, humillándome. Gracias, Dios, por tener el privilegio de haber oído y de hoy día haber recibido a Cristo, porque hoy día yo puedo declarar que soy tu Hijo. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Viene por delante un desafío que está poniendo Daniel a todos nosotros, y es que vivamos de acuerdo a lo que Dios nos está revelando. Nunca tuve mucho ánimo para estudiar las profecías de Daniel porque de alguna manera me provocaban algo de temor. Ya no, al contrario, me producen una gran alegría porque sé que todo lo que va a pasar en mi vida lo voy a pasar de su mano. Y eso me tiene absolutamente tranquilo, emocionado y sin duda humillado, porque es lo que provoca en mi corazón el escuchar la voz de Dios y decirle, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, úsame de la manera en que quieras usarme. Y para eso sigue brindándome tu ayuda, Señor, esforzándome, alentándome. Y yo por mi parte seguiré esforzándome y alentándome, porque quiero seguir oyendo esa palabra preciosa que le decía a Daniel, varón amado. Si tú hoy día tomas la decisión de recibir a Cristo, o has tomado la decisión de recibir a Cristo, si tú ya eres creyente y has tomado hoy día la decisión de vivir para Cristo, ten en cuenta esto. Desde ese primer momento, Él oyó tu palabra. No sé hace cuántos años, días, meses, has recibido a Cristo. Yo ya tengo 32 años en Cristo. Sé exactamente cuándo recibí al Señor. Sé exactamente el día, la hora y mi condición. Sé que Él llegó en el momento propicio y tocó mi corazón y yo abrí mi corazón. Y desde ese momento en que yo empecé a
orar, Dios empezó a escuchar mi voz. Y desde ese momento empezó mi cuenta, que es esta cuenta que estamos viendo en el libro de Daniel. Empezó a correr el tiempo. Y va a llegar un momento en que, y así lo espero y así lo anhelo y lo deseo, en que voy a oír su trompeta y voy a subir con él al cielo. Y no me avergüenzo de decirlo, porque soy su hijo. Y yo quiero que él se complazca conmigo, yo quiero ser olor fragante para él. Yo quiero que él siga oyendo mi oración, yo quiero seguir oyéndolo a él. Yo quiero seguir obedeciendo, sé que voy a seguir pecando, pero voy a seguir confesando y confesando que creo en todo lo que él dice, en todas sus promesas. Quiero apartar mi corazón para él. Yo deseo lo mismo para ustedes, y mi oración es esa. Nosotros somos una iglesia muy pequeña, que está enclavada en una ciudad muy pequeña en Chile, que se llama Quilpué. De ahí somos, ahí hemos ido aprendiendo, Dios se ha dignado a enseñarnos, a profundizar en su enseñanza, y por eso le tenemos un aprecio infinito, no a la iglesia, a Él, porque de Él somos, para allá vamos. Nuestra morada eterna está, como dice el capítulo 14 de Juan, en los cielos. Él está construyendo. Cuando termine de construir, vendrá a buscar a su esposa, a nosotros que somos la iglesia. Por eso, si somos hoy día la novia, esperémoslo como espera la novia al novio, de manera digna, de manera honrosa, de manera especial, única. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado, ya no para ver el capítulo 11, porque es muy complejo. En alguna otra oportunidad lo veremos ya en un estudio más privado, detalle, pero sí ver el capítulo 12, que también es muy interesante porque es lo que nosotros no vamos a vivir, pero sí va a experimentar el pueblo de Israel, y ver lo que se necesita para seguir adelante, para seguir adelante. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo. Gracias.